Buenas noches, bienvenidos a una noche oscura como el alma de un condenado. Escuchas la voz del 54. Comenzamos. Bueno, pues hoy os traemos otra entrega de historias de terror que reescribe la IA. Para quien no sepa de qué trata esta sección del canal, pues de las historias que nosotros hemos escrito, publicado en Wattpad y publicado como audiolibro en YouTube, introducimos la sinopsis en la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, y a partir de ahí le pedimos que desarrolle una historia. La historia que ella escribe, nosotros la leemos. Esta noche le toca a La bruja soy yo, que la IA ha reescrito como La visita de la bruja. La bruja soy yo. A todos nos han contado historias sobre brujas. Han pasado de generación en generación. Las madres se las contaban a sus hijos para que estos se portaran bien o se durmieran. Esta que vais a leer a continuación es la historia que me contaron a mí. Érase una vez un niño llamado Hans. No tenía padre, pues había muerto poco después de que él naciera, pero tenía una madre, Cecania, que lo adoraba y cuidaba de él por los dos. Su madre tenía que trabajar, pero nunca lo dejaba solo, puesto que era todavía muy pequeño, apenas tenía 7 años. Sin embargo, una fría mañana de finales de noviembre, algo le surgió de imprevisto a Cecania, y no tuvo más remedio que dejar solo a su pequeño. Hans, he de salir urgentemente. Intentaré tardar el menor tiempo posible. Entre tanto, no le hagas a nadie. ¿Harás caso a mamá? Por supuesto, me portaré bien y no dejaré entrar a nadie, le contestó Hans. Cogiendo su abrigo, Cecania cerró la puerta de casa y se apresuró a hacer aquel recado que exigía dejar solo a Hans. Este se quedó solo en casa leyendo tebeos a los cuales era muy aficionado. Apenas pasaron 5 minutos, se oyeron 3 golpes en la puerta. Hans se acercó y preguntó: ¿Eres tú, mamá? ¡No! Contestó una voz ronca. Soy una anciana desvalida que necesita un poco de ayuda. ¿Podrías tú ayudarme? El pequeño no sabía qué hacer, pero recordó las palabras de su madre y le contestó: Lo siento mucho, señora, pero no puedo ayudarla. Estoy solo en casa porque mi mamá ha tenido que salir urgentemente y me dijo que no abriera la puerta a nadie. Pero yo soy una anciana. No voy a hacerte daño. Solo necesito que me dejes entrar para descansar un poco y beber algo de agua, replicó la decrépita anciana. Finalmente, Hans accedió a dejar entrar a la señora. Pase y acompáñenme a la cocina. La vieja enlutada lo siguió hasta llegar a la misma. Entonces Hans, señalando una silla, le indicó que se sentara en ella, mientras él cogió un vaso para llenarlo con agua. ¿La quiere fría o natural?, le preguntó el pequeño. Natural, contestó la anciana. Esta se bebió el agua de un trago y le dio las gracias. Acto seguido le preguntó: ¿para qué sirve ese aparato?, señalando el horno. Esto lo usa mi madre para cocinar. Ahí es donde hace asados y también donde elabora tartas y bizcochos. ¿Es que nunca ha visto un horno? Oh, sí, claro que los he visto, pero no así, replicó la vieja. El mío es un antiguo horno de leña en el que también cocino mi comida, en especial mi plato favorito. ¿Sabes cuál es?, inquirió con tono inquietante. No, apenas pudo balbucear Hans. Yo te lo diré entonces, replicó. Mi plato favorito es la carne, pero como puedes ver, apenas tengo dientes, dijo, mientras se los enseñaba. Hans quedó horrorizado al verlo, pues aquellos no eran los dientes que él estaba acostumbrado a ver. Tan solo tenía unos cuantos en la parte superior, pero eran afilados como cuchillos y negros como el carbón.
Por lo tanto, prosiguió el vejestorio, me veo obligada a comer carne muy tierna. ¿Y sabes a qué tipo de carne tierna me refiero? Hans ni siquiera pudo contestar, pues un aire frío recorría su nuca y le hizo quedar enmudecido. Yo te lo diré, Reiteró la malvada anciana, a la carne de niño. soltando después una horrible carcajada que terminó de helar la sangre del pequeño. Entonces, la vieja dejó ver sus manos a Hans. Eran unas manos huesudas y con la piel escamosa, acabadas en unas uñas puntiagudas como las garras de un cuervo. Y apenas se las hubo mostrado, comenzó a arrancarse la piel de la cara para dejarle ver su verdadero rostro. Este era igual de viejo y arrugado que sus manos, con dos ojos negros como la noche, una nariz afilada y una boca en la que apenas se podían discernirse los labios. Todo el rostro estaba lleno de bultos y verrugas, de las cuales salían pelos gruesos y negros. Hans, ante aquella espantosa escena, no pudo más que empezar a gritar, pero la bruja se abalanzó sobre él y tapó su boca con una de sus manos. Sí, Afirmó, soy una bruja, y no de esas que aparecen en tus cuentos y se comen a los niños malos, porque yo devoro también a los niños que son buenos como tú. Más te valiera haberle hecho caso a tu madre y no haber abierto nunca la puerta, porque ahora, para tu desgracia, no volverás a ver nunca la luz del día. la desgraciada tapó la boca del niño amordazándolo con un pañuelo para que no pudiera gritar, y luego lo metió en un saco negro. En esto que se disponía a dejar la casa, cuando la puerta se abrió y apareció la madre del pequeño Hans. Pero antes de que pudiera verla, la bruja ya había cambiado su rostro al de la anciana con el cual se había presentado inicialmente. Cecania se extrañó mucho al ver a aquella anciana dentro de la casa, puesto que le había encomendado a su hijo que no le abriese la puerta a nadie por nada en el mundo. ¿Quién es usted? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Y dónde está mi pequeño? Quiso saber la madre. Verá usted, llamé a su puerta porque estaba cansada y necesitaba algo de agua, y su pequeño, que es un niño encantador, me dejó pasar después de mucho insistirle. ¿Y mi pequeño? Le reiteró Cecania. ¿Se refiere al pequeño Hans? Está en la cocina, fregando el vaso de agua en el que me dio de beber. Es un chico tan servicial y tan trabajador, Exclamó la bruja. Pero a la madre no le convencían las palabras de la anciana y llamó a su pequeño hasta 3 veces, pero Hans no contestaba. Una gran preocupación se cernió sobre Cecania, que ya por entonces se había percatado del gran saco negro que portaba la desgraciada bruja. ¿Y qué es lo que lleva dentro de ese saco? Preguntó con mala sombra. son las cosas que traía, y por el gran peso que portaba me hicieron fatigarme y me dieron sed. Sin embargo, las explicaciones de la bruja no convencían a la madre de Hans, que le pidió a la señora que le mostrara el interior de lo que llevaba en aquel misterioso saco. Son cosas sin importancia. Se me está haciendo tarde y estoy perdiendo la paciencia, Profirió la vieja mientras iba levantando el tono de voz conforme pronunciaba esas palabras. Cecania se dio cuenta de que el saco empezó a moverse, como si algo hubiera dentro de él que quisiera salir. Verá usted, Dijo la madre. yo también estoy empezando a perder la mía. Así que o me enseña lo que lleva dentro o no voy a poder dejarla marchar. Entonces, la malvada bruja soltó el saco, lo dejó caer sobre el suelo y volvió a quitarse la piel de su rostro como ya hiciera anteriormente con Hans. Sí, soy una bruja. Lo que este saco contiene es tu hijo, al que por desgracia usted no volverá a ver vivo. Y soltó otra terrible carcajada.
pero la suerte estaba del lado de Hans, puesto que su madre venía de la iglesia, a la cual había ido para acudir al funeral de un pariente, y como cada vez que pisaba suelo santo, tenía la costumbre de recoger en una botellita agua bendita de la pila de la iglesia. Sacó esta de un pequeño bolso en el cual la traía, y antes de que la bruja pudiera reaccionar, la arrojó sobre su rostro, que empezó a llenarse de ampollas. La vieja bruja empezó a gritar y retorcerse de dolor mientras la madre se lanzó sobre el saco y extrajo a su pequeño del mismo. ¿Estás bien, mi pequeñín? Le preguntó. Hans abrazó a su madre todo lo fuerte que pudo y asintió con la cabeza. Cecania se giró de nuevo para ver qué pasaba con la bruja, pero ésta se transformó en un sapo, y cuando la madre intentó cogerlo, en un cuervo, y salió volando. Mientras se alejaba, el cuervo graznó y pudo oírse. Algún día volveré a por ti. En este punto de la historia, le pregunté a mi abuela, que fue quien me la contó. Abuelita, ¿y volvió de verdad? Claro, que volvió. Me contestó ella. ¿Y tú cómo lo sabes? Le pregunté con intriga, a lo que me respondió. Porque tú soy yo. Soltando después una espeluznante carcajada, para a continuación mostrarme su verdadero rostro y abrir sus fauces tragándome de un mordisco. Si os preguntáis cómo es posible que esta historia se haya conocido, os diré que algo de mí debió quedar en la conciencia de aquella malvada bruja, y tras devorarme esa noche, mientras ella dormía, me hice dueño de su mente, me levanté y pude escribir este relato, que con el tiempo, supongo, se irá narrando como un cuento de brujas a los niños y se convertirá en leyenda. Si alguna vez tu abuela va a contártelo, asegúrate de que no es una bruja mojando su rostro con unas gotas de agua bendita, por lo que pudiera pasar. En lo más profundo de un valle remoto, donde los bosques se extendían como un océano verde inexplorado y las montañas susurraban viejas leyendas a los vientos, vivían Cecania y su único hijo, Hans. La casa de madera donde residían se erigía en el límite de un pequeño pueblo, un lugar de tejados inclinados y chimeneas humeantes, rodeado por un mundo de naturaleza indómita que parecía guardar secretos tan antiguos como en la tierra misma. Cecania era una mujer trabajadora, con manos ásperas por las tareas del campo y ojos marcados por noches de insomnio. Pero sus ojos brillaban con calidez cada vez que se posaban en Hans, su mayor tesoro. El niño, de 8 años, era un espíritu inquieto y bondadoso. Pasaba sus días dibujando paisajes y criaturas con trozos de carbón en hojas que su madre le conseguía de un viejo cuaderno. Su imaginación era inagotable, y aunque la vida en aquel rincón del mundo era sencilla, Hans siempre encontraba maravillas en lo cotidiano. La rutina de Cecania y Hans se mantuvo inalterada hasta la llegada de una carta, una que cambiaría sus vidas para siempre. Era una mañana de cielo gris, y la carta, entregada por un vecino anciano, llevaba un sello oscuro que anunciaba luto. Cecania la abrió con manos temblorosas y leyó que un pariente lejano había fallecido. Aunque apenas lo conocía, el código no escrito del pueblo exigía que asistiera al funeral. Cecania pasó el día en silencio, preparando su bolso con ropa negra y dejando la casa en orden. Hans, que la observaba con curiosidad, no entendía del todo la tristeza que había oscurecido el semblante de su madre. Al caer la tarde, Cecania lo llamó y se arrodilló frente a él. Sus manos,
ásperas pero suaves en aquel momento, tomaron las de su hijo. Hans, debo irme por unas horas. Pero escucha bien, hijo mío. No abras la puerta a nadie mientras no esté. Pase lo que pase. No dejes entrar a nadie. Hans asintió, aunque había algo en los ojos de su madre, una sombra de temor, que le hizo sentir un nudo en el estómago. Secania lo abrazó con fuerza, más tiempo del habitual, como si quisiera asegurarse de que su calor quedaría con él incluso en su ausencia. Después se puso su abrigo negro y salió al anochecer, dejando a Hans solo en la casa por primera vez. El tiempo al principio transcurrió lento pero tranquilo. Hans se mantuvo dibujando, llenando una hoja con trazos que representaban el bosque, el sol y su casa. Pero conforme el sol descendía y la luz se tornaba escasa, las sombras en la casa parecían alargarse y el crujir de la madera bajo sus pies se volvía un sonido ensordecedor en el silencio. Y entonces llegó el primer golpe a la puerta. Hans levantó la cabeza, su corazón acelerándose. Miró hacia la puerta pero no se movió. La advertencia de su madre resonaba en su mente. El sonido insistente rompió la quietud. Finalmente se acercó con pasos cautelosos. Miró por la rendija y lo que vio lo desconcertó. Una anciana estaba allí, encorvada, apoyándose en un bastón. Su cabello blanco asomaba por debajo de un pañuelo deshilachado, y su rostro estaba surcado por arrugas profundas que hablaban de muchos inviernos vividos. Por favor, niño, solo necesito un vaso de agua. Estoy tan cansada y sedienta. Hans sintió una punzada de compasión. Parecía una mujer indefensa, perdida y necesitada, pero recordó las palabras de su madre: no abrir la puerta bajo ningún motivo. Se quedó mirando a la anciana, su mano temblando sobre el pestillo. No puedo. Mi madre me dijo que no abra la puerta a nadie. Por favor, niño, no quiero causarte problemas. Solo un vaso de agua. Luego me iré. El corazón bondadoso de Hans comenzó a debilitar su resistencia. ¿Cómo podía negar ayuda a alguien que parecía tan necesitada? Después de un momento de duda, giró el pestillo y abrió la puerta. La anciana entró lentamente y al principio sus movimientos parecían cansados y torpes. Hans fue a buscar un vaso de agua en la cocina y al regresar algo había cambiado. La postura encorvada de la anciana se había enderezado y sus ojos, que antes parecían apagados por el cansancio, ahora brillaban con una intensidad oscura que hizo que el niño retrocediera. Gracias, pequeño, dijo la anciana, pero su voz ya no era tan temblorosa. Era más profunda, cargada de una siniestra seguridad. Antes de que Hans pudiera reaccionar, la anciana dejó caer su bastón y comenzó a transformarse. Su piel, que parecía frágil como el pergamino, se tornó gris y áspera. Sus uñas crecieron hasta convertirse en garras y su risa resonó por toda la casa, una risa que helaba la sangre. Hans gritó, pero la bruja lo atrapó con facilidad. Con una fuerza inhumana lo arrastró hacia la cocina, encendió el horno con un movimiento de sus garras y comenzó a preparar lo que sería su macabro festín. Hans lloraba, pidiendo a gritos a su madre, pero sabía que en el fondo no había escapatoria. Entre lágrimas, pensó en el dibujo que había dejado sobre la mesa, un sol brillante y una casa feliz. Era como si ese dibujo fuera el último rastro de la luz que había conocido. Cuando Secania regresó al anochecer, notó que algo estaba terriblemente mal.
La casa estaba sumida en un silencio antinatural, y una sensación de vacío se apoderó de ella al cruzar el umbral. Llamó a Hans con desesperación, pero no obtuvo respuesta. Al entrar en la cocina, vio el horno aún encendido y sobre la mesa el dibujo que su hijo había dejado, pero de él no había rastro alguno. La bruja se había marchado, llevándose a Hans y dejando tras de sí un eco de risa que resonaría en los sueños de Cecania por el resto de su vida. Fin. Bueno, pues hasta aquí la historia que ha reescrito la IA y ahora pasamos a comparar la historia original, La bruja soy yo, con esta versión reescrita por la inteligencia artificial. Pues como recordarán nuestros lectores o aquellos que hayan escuchado el audiolibro, La bruja soy yo era un libro de terror clásico, pero con ese toque no infantil que tienen los cuentos clásicos, porque era un cuento en el que el protagonista acababa muriendo. Ahora, para nuestra sorpresa, en el relato que nos ha reescrito la inteligencia artificial, el final también ha sido cruel, en el sentido de que el niño también ha muerto. No obstante, debemos de decir también que nosotros le habíamos dicho a la inteligencia artificial que intentara hacer un final que no fuera esperado en este tipo de cuentos infantiles y que intentara darle un giro un tanto cruel. Nosotros habíamos probado también anteriormente a que lo reescribiera sin darle estas indicaciones y por supuesto ninguno de ellos se llegaba a este final en el que el protagonista de la historia, el niño, muriese. De todas las historias que hemos preguntado a la inteligencia artificial que reescriba, esta es sin duda alguna la más cruel. De hecho, destacaría mucho que la propia inteligencia artificial haya escrito una historia en la que acaba no muriendo, pero se acaba llevando a un niño, que son temas así que la inteligencia artificial normalmente evita tocar. De hecho, a la mínima que le pidas que te escriba una historia, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, nos dice que de eso no puede tocarlo. En este caso sí lo ha hecho y ha dado ese final macabro, que es que la bruja se llevaba al niño. Sí, eso sí que nos ha sorprendido, porque si bien es cierto que este final ha sido después de decirle varias veces que reescribías la historia, porque la verdad que las anteriores historias que nos había hecho ninguna era de nuestro agrado, pero tampoco esperaba yo que, a pesar de decirle un final cruel, se cebara con el niño, con el protagonista. Pues yo esperaba a lo mejor que el final cruel se refiriera a la forma en que iba a morir la bruja. Sin embargo, no, la muerte ha sido la del niño pequeño. Y también destacaré otra cosa: de todas las historias que le hemos dicho que reescriba, es la primera historia que tiene un final abierto, porque no se sabe definitivamente qué es lo que pasa con el niño, simplemente que se lo lleva y que su risa resuena en la imaginación y en la memoria de su madre, de Cecania. Bueno, pero sí que a lo mejor alguna pista de que lo ha matado, porque dice que el horno estaba encendido. Entonces puede ser que sí, dejan de ver que lo ha cocinado, se lo ha comido y luego se ha ido, o se lo ha llevado una vez que lo ha cocinado, que igualmente es que lo ha matado. Entonces, el final así tan abierto no lo veo yo. Yo creo que la inteligencia artificial da a entender que al final la bruja lo que hace es cocinar al crío. Yo lo que he echado de menos en la escritura por parte de la inteligencia artificial es la falta de diálogo. Sí, nosotros le hemos dicho que varias veces también que intentara hacer un relato más largo, que profundizara más en los personajes, en las descripciones. Sin embargo, no sé si es que nosotros no le hemos dado bien las instrucciones. El caso es que el relato ya decimos que no ha salido en nuestro agrado, y eso que lo hemos hecho varias veces. Al final nos hemos quedado con este porque era el que le daba un toque final que era más parecido también al que nosotros teníamos en nuestra historia. Pero yo he de decir que a mí no me ha gustado mucho. A mí personalmente, si lo comparo con el original, me queda muy descafeinado, muy descafeinado. Le falta sustancia, le falta contenido, le falta diálogo, le falta ambientación, le falta muchas cosas. Yo creo que después de todas las historias que hemos ya reescrito con la inteligencia artificial, podemos concluir que todavía le falta. No llega todavía a escribir historias o hacer literatura de forma como lo haría una persona, dándole ese
esa humanidad y esa cercanía a una persona para que cuando lo esté leyendo efectivamente se sienta identificado con la historia. Son relatos muy superficiales que no crean empatía con los personajes. Yo es que lo que creo que la inteligencia artificial lo que no va a transmitir nunca es lo que uno cuando está escribiendo quiere transmitir. Entonces lo que tú has dicho, no tienes empatía. Tú quieres describir una situación y sabes cómo crearla o crear la atmósfera para que el oyente, el lector, se mezcle en ella. La inteligencia artificial es como muy superficial, no llega a esa profundización que hace que te puedas a lo mejor sumir en el personaje. Y luego también, sobre todo, es que se ha quedado muy escasa en diálogo. Sí, es que en esta historia apenas hay diálogo. En La bruja soy yo, en la original había... El personaje de la bruja es extraordinario. Claro, porque además se ceba con el niño, porque antes de intentar llevárselo, que recordemos que no lo consigue porque viene Cecania, que eso es otra. Aquí el personaje de Cecania es inexistente, o sea, solamente aparece para decir que se va y decirle al niño que no abra la puerta, pero ahí desaparece. Ese es el punto también negativo que tiene esta historia en comparación con la original. En la historia original, Cecania era una mujer que tenía mala sombra en el sentido de que no estaba dispuesta a dejar que la bruja se llevara a su niño. Luchaba por salvarlo, que hasta cierto punto lo consigue, salvo en el final. Pero aquí eso desaparece totalmente. Cecania es un personaje completamente prescindible, nada más que aparece para decirle, niño, no abras la puerta, y después para ver que efectivamente la ha abierto y que alguien se lo ha llevado o lo ha cocinado presumiblemente en el horno. Pero el personaje no aporta nada a la historia. Y luego lo que estaba comentando también, que los diálogos en La bruja soy yo, en la original, eran mucho más extensos. El personaje de la bruja se cebaba mucho más con el niño. A mí el personaje de la escritura original de la bruja, personalmente creo que es de los que hemos creado de los mejores. Sí, y además era muy terrorífico porque estaba hablando con un niño y en el diálogo que mantienen antes de que llegue afortunadamente la madre de Hans, ella se ceba con él en el sentido de que empieza a decirle lo que va a hacer y que ha hecho muy mal en abrirle. La transformación del personaje. Claro, la transformación que aquí en dos frases la ha terminado, pero sobre todo eso, cómo se ceba con Hans, diciéndole lo que le depara, que ella es una bruja que no solamente se llevaba a los niños malos, sino que también a los buenos, y que por su error pues había perdido prácticamente ya la vida. En última instancia, en ese momento no, porque lo salva Cecania. Y ese momento que llega su madre, se enfrenta a la bruja, la transformación de la bruja, a mí personalmente creo que me ha dejado muy descafeinado. Se ha quedado la historia, la verdad, muy superficial, y ya decimos que yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero es que es cierto. Le hemos tenido que decir varias veces que volviera a reescribirla, pero nada, ni con esa, ni dándole incluso más instrucciones para que se amoldara o por lo menos pudiera darle otro enfoque, porque las primeras historias que había escrito eran incluso demasiado infantiles. Y el caso es que le hemos dicho a la inteligencia artificial que la reescribiera y le habíamos dicho que Cecania se iba a un funeral, que eso no es de cosecha propia, eso es nuestro. Claro, no utiliza ese, simplemente lo nombra como que se tiene que ir, lo utiliza para eso. En la historia original se va al funeral y a raíz de estar en ese funeral recoge agua bendita, que es la que después se esparce sobre la bruja. Claro, y sobre todo que deja súper como a Cecania como una madre totalmente despreocupada, porque aquí parece que viene luego ya a la noche, como si hubiera dejado a Hans solo durante muchísimo tiempo. En la versión original Cecania se va, pero en lo que se supone que es una misa, le quita mucha importancia. Claro, es una misa de funeral a la que va ella y recoge agua bendita y viene como queriendo decir que es una madre que hace lo que cualquier madre, si tiene que dejar a su hijo solo por cualquier necesidad, lo hace el menor tiempo posible. Aquí parece que Cecania se despreocupa, le dice no vuelvas a abrir más, pero oye, yo voy a tardar el tiempo que necesites, sean 6, 8, 10 horas, con el resultado de que cuando llega pues a el mí niño está personalmente descafeinado el personaje de Hans, el personaje de la bruja, y el de Cecania es prácticamente inexistente. Sí, y lo único que hay es el final cruel, pero vamos, después de haberle insistido en que lo hiciera y las veces que lo ha tenido que hacerse para que al final el relato tuviera algo de chispa. Sí, y además porque le hemos pedido en todas las versiones, eran de verdad, ¿a cuál peor? De todas las historias que hemos intentado grabar de la IA reescribe nuestras historias de terror, este sin duda ninguna el que más nos ha costado. Yo creo que ha sido al decirle que queríamos un cuento de terror, ella al interpretar como un cuento de terror, como estos que se cuentan a los niños pequeños, quería hacerlo como demasiado infantil. Por eso hemos optado ya en las instrucciones en decirle que queríamos algo distinto, algo más
cruel, que no perdiera ese toque de cuento, pero con un toque más morboso, más cruel. Pero vamos, lo cruel, lo único que se ve es en la muerte del niño al final. No, es que no ha conseguido crear, porque no parece el mismo tipo de historia de terror. No lo parece y entonces queda descafeinado. Es que la transformación de la bruja en el cuento original, si lo vemos con la transformación que tiene aquí, a mí es que no me transmite nada. Es que se queda la cosa muy... Y lo vuelvo a decir, muy simple, pero es que no me llega, no me termina de convencer. En el otro te vas metiendo en situación, te vas metiendo en el personaje, lo estás viviendo, y aquí eso no me termina. Y que la bruja de bruja pues tiene... que quiere comerse al niño, pero no hace nada más. En la historia original veíamos que se transformaba. Aquí es que no hace nada, simplemente viene, quiere comerse al niño y ya está. Cuando le echa Cecania del agua bendita, que la bruja se transforma, volveré... Aquí nada de eso. Bueno, claro, y en la original la bruja empieza cuando la transformación arrancándose la cara para dejar ver su rostro verdadero. Una boca con dientes afilados, con dientes negros, con la cara llena de piel escamosa como si se tratara de un reptil. Las garras aquí también salía lo de las garras en las uñas, pero yo creo que era el único detalle así parecido que había. Era una descripción mucho más vaga. Claro, y luego lo que decía el compañero, cuando al final aparece el personaje de Cecania y le echa agua bendita, la bruja se transforma en sapo y luego finalmente en cuerpo, que es cuando acaba huyendo. Pues llegados a este punto yo creo que tampoco hay mucho más que comentar, así que como siempre hacemos, animamos a todos aquellos que nos han oído a que se vayan a la versión original y después de oír esta, y si ya habían oído anteriormente la versión de La Bruja Soy Yo, la primera, pues que nos comenten y nos digan qué le ha parecido la versión con respecto a la original, y cualquier comentario desde luego será bienvenido. Y sin más, pues os deseamos que pasen unas buenas noches y unas felices pesadillas.